Tiene la palabra el asambleísta Elio Peña. Yo quería plantear al Pleno de la Asamblea Nacional, hemos intervenido 30 asambleístas, hay todavía como 20 que han pedido las intervenciones, en vista de que ya se han hecho varias intervenciones, ir cerrando ya el debate con la intervención del señor Elio Peña y luego la del señor Albornoz como proponente de esta propuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Dicen que los últimos seremos los primeros, no importa, presidenta, ahí estamos. El señor ministro de Finanzas decía: nuestro país vive un momento demasiado complejo. Esa retórica, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, la escuchamos históricamente de todos los gobiernos que no asumen con responsabilidad la realidad del país. Esta proforma presupuestaria voluminosa, que mentiría si la revisamos con estilo de detalle, más nos deja dudas que certezas. Yo no quisiera redundar en lo que ya han hablado algunos colegas asambleístas, pero sí quiero puntualizar en temas de relevancia sumamente importantes. El primero, y antes de nada decirle al ministro que le tomamos la palabra, que en el tema de salud y en el tema de educación no va a haber reducción. Y estoy seguro que todos los asambleístas vamos a estar pendientes del cumplimiento de la proforma presupuestaria, si es que así lo ha dicho el ministro. Yo quiero decirles, colegas asambleístas, el problema del Ecuador es difícil. Perdemos el tiempo buscando culpables, que ya sabemos quiénes son en los últimos tiempos. Con responsabilidad tenemos que buscar alternativas de solución al gran problema que vive el país. Y me refiero al tema de educación. Un Estado que invierte en educación, al menos con las expectativas constitucionales en el Ecuador, es un Estado que busca desarrollo. Pero lamentablemente la proforma como está no cumple las expectativas. Yo quiero reconocer la versión del asambleísta Salgado, que ha hecho énfasis en la problemática que vive el país en el tema de educación, que no es de este año, no es del año pasado, sino que ha venido de años atrás. La educación, el sector educativo, espera recursos para solucionar los problemas de infraestructura, maestros que necesitan ser recategorizados con transparencia, y eso significa el incremento de recursos. Lamentablemente, sé que hay un acuerdo, una disposición ministerial, que aquellas vacantes en el sector administrativo de la educación no se llenen. Eso es un perjuicio enorme que va para el sector educativo. Queremos que se recategorice al sector administrativo, que por años ha venido insistiendo en esa recategorización. No es posible creer ni pensar que un funcionario con más de 20 años de servicio, entre comillas, en el sector administrativo, gane menos que un funcionario que ingresa al sector administrativo de la educación ganando un sueldo superior. Si queremos solucionar los problemas estructurales sociales del país, señor presidente de la República, apostémosle a la educación. Si no nos aumentan, que no nos quiten. Pero también tenemos que pensar que al sector educativo se deben los miles de jubilados que están esperando que se haga justicia y se les pague el bono. Y aquí tenemos que ser certeros desde el Ejecutivo. Si ponemos en la proforma 350 millones de dólares,
hay que decirles también a los jubilados, no los tengamos en la incertidumbre. Ese dinero no será suficiente para cumplir con la deuda histórica de los jubilados. Tendremos para pagar a menos de la mitad de los jubilados que están pendientes en este pago. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, también debemos entender que un país que tiene políticas claras en salud, especialmente en salud preventiva, es un país que va a tener a su gente sana, lista para generar desarrollo desde todos los espacios. Algunos asambleístas han manifestado las necesidades de la provincia. Yo también lo voy a hacer. No es posible que cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, escúchese bien, por años vienen esperando hospitales que no los tienen. Ofrecimientos de año tras año desde hace 10 años atrás y no les cumplen. Me refiero al cantón Palanda y al cantón Yacuambi. Vamos a estar insistiendo en que se haga justicia con estos pueblos. Asimismo, no dejemos de creer que es menos importante el tema del sector agropecuario. En el discurso se ha dicho, colegas asambleístas, que hay una deuda histórica con el sector agropecuario del país, pero lamentablemente no hemos cumplido en lo absoluto con el sector agropecuario. Quiero enfatizar y repetir las palabras que dijo un agricultor de la costa cuando compareció el ministro de Agricultura a pedido de algunos asambleístas, especialmente de la costa, y decía textualmente: señor ministro, señor presidente, los agricultores honestos del país no queremos que nos regalen nada, queremos que se haga justicia con nosotros, queremos que se nos atienda. A nosotros no nos contentan regalándonos una mochila de fumigar, no nos contentan ni es la solución entregándonos un kit agropecuario. Queremos que se bajen los costos de producción, y aquí hago un llamado al Ejecutivo. ¿Cómo entender que en una economía dolarizada nosotros tengamos productos o insumos agropecuarios sumamente elevados? ¿Cómo entender que un saco de urea viene al puerto de Guayaquil a $9.50 y se lo entrega a los productores a más de $20? ¿Dónde se queda esa ganancia? Se queden los importadores. De aquí le digo al presidente, ¿para quién gobernamos? ¿Para los grupos de poder que se enriquecen a costa del sacrificio del agricultor? Creo que es así. Y las autoridades de control del mercado nada dicen, porque saben que el sector agropecuario no les interesa. Señor presidente de la comisión, asambleísta Albornoz, quiero que se tome muy en cuenta la reducción para el sector agropecuario es de $71 millones, que representa más del 26%. Empecemos a pagar la deuda histórica del sector agropecuario, por lo menos a cuentagotas. Si no les damos, por lo menos no les quitemos. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas.